Si creciste en el campo, sabes que algunas noches la tierra parece recordar cosas que los vivos prefieren olvidar. Vení, acércate al fuego. Hace como cuando éramos chicos y el crepitar de la leña era un telón que hacía más reales las voces. Te voy a contar unos causos que se susurran por los caminos de tierra y en las veredas donde la luna se posa como una lámpara vieja. No son cuentos para asustar por gusto, son advertencias, memorias y a veces confesiones que la gente guarda como se guarda una reliquia bajo la almohada. Si creciste en el campo, esto te va a tocar de cerca. Lo primero que aprendes en los pagos es a respetar dos cosas: la palabra dada y los muertos. Fallar en una y la otra te puede traer noches largas. Hay quien dice que lo que la tierra olvida, el viento lo reclama, y si el viento es terco, trae voces. Así empezó el primer causo que te voy a contar, de un chico llamado Toniño y una muchacha a la que todos llamaban Elena, la novia de la Estrada de la Cruz. Toniño era un criado de pocos años, con manos de tronco y ojos que miraban como los de los perros, siempre alerta. Su casa quedaba cerca de la antigua Estrada de la Cruz, una curva que los mayores decían que siempre escondía algo, y todas las tardes lo veía pasar con su guitarra, contando lo que aprendía de los mayores. Elena era del otro lado del camino, tenía las manos finas, le gustaba bordar y guardaba, dicen, una promesa que la ligaba al monte. Cuando se enamoraron, juraron boda en la misa del pueblo y se prometieron encontrarse una noche en la cruz para sellar la promesa bajo la luna. Eso fue lo que se dijo, y en el campo las palabras dichas a la luz de la luna valen tanto como un contrato. La noche de la promesa, la lluvia había aflojado y el olor a tierra mojada subía del camino. Toniño llegó temprano, con la camisa todavía húmeda del trabajo, y esperó en la curva, la guitarra entre las piernas. Pasaron las horas, y el reloj de la iglesia marcó la media, la una. El canto del gallo en los corrales llegó como un recuerdo ajeno. Nadie. El silencio en la estrada era un animal que rondaba. Los perros a lo lejos dejaron de ladrar. Toniño esperó hasta que la luna quedó alta y la cruz proyectó una sombra larga como un dedo acusador. Fue entonces que escuchó un grito que no era de persona ni de animal. Un sonido que se quebraba y parecía nacer del propio camino. Corrió hasta la curva y la vio. Una figura blanca, de pie, frente a la cruz. Elena. Solo que no era la Elena de los domingos. Decían por allí que el amor puede cambiar la mirada de la gente, pero esto no era amor. Los ojos estaban vacíos, como dos platos que reflejan la luna sin devolver calor. Tenía el vestido que había prometido usar y la flor seca en el cabello. No habló. Se quedó ahí, inmóvil, y su boca se movía como si pronunciara una oración que nadie escuchaba. Toniño, que no era hombre de asustarse, sintió que el cuerpo le pedía irse. Pero la promesa pesaba más que el miedo. Ella se acercó sin hacer ruido y, cuando estuvo cerca, Toniño vio que su piel estaba fría como las piedras del arroyo en invierno. En un hilo de voz, Elena le dijo que había venido porque la promesa estaba rota. Alguien había fallado por ella. No dijo nombres. Dicen que en el campo ciertas heridas son tan hondas que se curan solo con la verdad, y otras exigen más. Toniño, temblando, recordó que había acordado llevarle una prenda bordada por su madre, un pañuelo con la cruz en la esquina. No lo había llevado, no por maldad, sino por las prisas del día a día, por la vida que se enreda en la necesidad. Elena miró el pañuelo vacío, como si buscara algo que el mundo ya no tenía, y en un susurro que fue viento dijo: «La palabra es la casa del hombre. Si la casa se cae, no le queda techo». Luego giró, se fue a la sombra de la cruz, y el grito volvió, más fuerte, como si la carretera entera vomitara un dolor.
Cuando el grupo de vecinos llegó, Toniño estaba en el suelo y Elena no estaba en ninguna parte. Solo el vestido sobre la tierra y a su lado el pañuelo que, por casualidad o destino, alguien había dejado caer antes. La gente del pueblo habló de culpa y de destino. Algunos dijeron que Elena se había ido al monte porque el ruido de la vida no le bastaba, y otros juraron que la tierra se la había tragado por la promesa rota. Toniño se marchó del pueblo al poco tiempo. La cara se le cambió de golpe, y en las noches cerraba los ojos como quien intenta que un recuerdo no entre. Pasaron años, y el caso de la novia de la curva se convirtió en advertencia. Si prometes algo, cumplilo. Si no, la noche te lo va a recordar con su propio lenguaje. Esa noche, al llegar al fuego, mi viejo me miró y dijo: si no aprendes a cuidar lo que decís, te vas a quedar sin techo. Yo era chico, no entendía bien, pero la frase me quedó pegada como la arena a las botas. Y si esta historia te está agarrando por esa mezcla de recuerdo y cosquilleo, hace esto rápido. Suscríbete si querés que siga trayéndote estos causos del campo. No llevo prisa, pero la campana ayuda a que más personas recuerden sus propias noches. El segundo causo es de los que te hacen mirar el riacho con otra cautela. En una aldea cruzada por un arroyo claro, vivía una familia humilde. Pedriña, una niña que corría descalza y mataba el tiempo con pájaros y barquitos de hojas. Su madre, Sebastiana, que cosía y vendía lo poco que cosía. Y el abuelo, que siempre tenía una historia triste detrás de la mirada. El riacho era el patio de juegos de Pedriña. Allí aprendió a chapotear, a hablar con las ranas y a hacer amigos imaginarios que la acompañaban hasta la siesta. Un día, sin más aviso que el silbido del viento, Pedriña no volvió a casa. La búsqueda fue como sacudir un panal. Vecinos, hombres con linternas, perros que olfateaban cada pedazo de la casa. Buscaban en la garganta del monte, en los huecos de los árboles, en las cuevas donde los sapos se escondían. Nada. Al tercer día, cuando el agotamiento empezaba a hacer mella en las fuerzas, Pedriña regresó sola, caminando por el sendero como si nada hubiera pasado. Estaba mojada y traía hojas pegadas en el pelo, pero nadie oyó hablar de alguien que la hubiera visto. Su sonrisa no era la misma. Los ojos, otra vez, traían algo de vacío, como si alguien hubiera pasado por dentro de ella y se hubiera llevado un pedazo. La madre, Sebastiana, supo que algo andaba mal de inmediato. La niña se negaba a jugar con los mismos cuentos, ya no cantaba las tonadas del arroyo y a veces se quedaba mirando la mata por horas, como conversando con alguien que los demás no podían ver. Los vecinos cuchichearon. Tal vez fue la madrugada, tal vez se perdió y volvió con miedo. Pero en el campo se aprende a ver lo que no se dice, y la mirada de Pedriña lo decía todo. Buscaron ayuda en la vencedeira del pueblo, una mujer llamada Aparecida, conocida por las manos que calmaban dolores y por su voz que se quebraba cuando nombraba a los santos. No voy a contar aquí los pasos que Aparecida hizo, no es lugar para eso. Solo diré que habló en voz baja con la niña, le dio agua y la llevó a la cocina para que comiera. La vencedeira no grita, no hace alarde, trabaja con cuidado y mantiene los secretos que el pueblo le confía. Al tercer día de visitas, la niña volvió a sonreír, pero había noches en que, al llegar la hora donde el arroyo susurra, Pedriña se apagaba como una vela que pierde el aceite. Se decía que no era del todo la niña que había salido a jugar esa tarde, y que los encantados, los seres del monte, tienen maneras de llevarse lo mejor de los chicos. La inocencia, la certeza de la casa, el nombre. Con el tiempo, Pedriña creció, pero algunos vecinos juraban que la niña llevaba algo dentro que no pertenecía a este mundo. En casa, la madre aprendió a poner una silla en la puerta por las noches y a murmurar canciones antiguas hasta que el sueño la vencía. No era suficiente para todos. ¿Qué hacer cuando lo que falta en una casa
no puede comprarse ni repararse. La respuesta no es simple, y el campo no siempre trae consuelo. Se aprende a convivir con lo que la mata devuelve. A veces una carcajada rara, a veces un sueño que no es tuyo. La lección quedó clara entre quienes la conocen. Cuida a los chicos, no los dejes solos en los sitios donde la oscuridad tiene nombre. Entre un relato y otro, me gusta detenerme un rato, mirar las brazas y decir una palabra que los mayores repiten como rezando. Ojo. Ojo con lo que prometes. Ojo con lo que dejas correr. Porque si la vida nos enseña algo, es que hay costuras que no podés descoser sin perder la trama entera. Y ahora vamos al tercer causo, que muchos prefieren no recordar porque trata de la muerte vista desde adentro. Benedito era un hombre de la vieja guardia. Trabajaba la tierra desde los 15 años. Conocía cada surco y cada peña del paraje. Tenía una rutina tan precisa que el pueblo decía que su reloj le tenía envidia. Caminaba hasta la panadería, saludaba al patrón, se sentaba en la plaza y contaba, con la voz quebrada por el tiempo, cómo habían sido las lluvias aquel año. Una tarde, cansado, se durmió en la hamaca y tuvo un sueño que no era sueño, sino una visita que parecía buscada. En su sueño, Benedito se vio a sí mismo caminando por la calle principal del pueblo, solo que no era el Benedito de siempre. Llevaba el saco de la misa y una sensación de paz rodeaba sus pasos. La gente lo miraba con respeto, como quien reconoce a un conocido que por fin decide irse. Se acercó a la vieja escuela y vio, allí, la puerta entreabierta. Del otro lado, una luz que no quemaba ni dolía. Al avanzar, se encontró con su propio cuerpo tendido en el patio de la escuela, y delante de él, una figura que no nombró porque el sueño no necesita nombres, era la muerte, pero vestida de una costumbre simple y sin malicia. No hubo gritos, no hubo miedo. En lugar de eso, una sensación de conclusión que al mismo tiempo era alivio. La muerte, en el sueño de Benedito, no era ladrona sino maestra que recoge lo que corresponde. Se cuenta que al despertar, Benedito no hizo aspaviento. Se arregló, fue al molino, habló con la gente como todos los días. Pero en sus pasos había una lentitud nueva, como quien guarda una despedida en el bolsillo. Empezó a arreglar las cuentas con delicadeza. Dio instrucciones para un par de cosas, dejó órdenes para una gallina que siempre daba huevos de un color raro, y sonreía más de lo habitual. Los vecinos murmuraban que había cambiado, que la sombra se le había vuelto compañera. Algunos creyeron que por fin aceptó lo que antes le dio miedo, otros que la visión lo había dejado con el corazón más liviano. Días después, cuando la gente iba a la plaza para la feria, varios vieron a Benedito sentado a la sombra de un palo de mango. Se levantó, saludó y volvió a sentarse. Luego, sin drama ni prisa, se incorporó y dijo: «Me voy a caminar un rato, que el día está bueno». Cruzó la calle y se dirigió hacia el camino antiguo que lleva a la colina, donde la vista al crepúsculo es como un cuadro que se te queda pegado a la vida. Nadie vio que volviera. Algunos dicen que se fue de paseo, otros que la muerte anduvo por allí y habló con él en voz baja. Lo cierto es que aquella noche no volvió a su hamaca. Al día siguiente, dejaron su sombrero colgado en la silla como quien deja una llave arriba de la mesa para que nadie la pierda. Con Benedito aprendes que la muerte a veces aparece como una conversación más y no como un asalto. Que hay quienes tienen la fortuna o la desgracia de verla venir y en su venida tomar la decisión de despedirse sin pelea. No es consuelo para todos, no es algo que todos podamos elegir. Pero la historia nos recuerda que la vida y la muerte comparten la misma carretera y que a veces vale la pena ordenar las cosas antes de que la oscuridad nos toque la puerta. Ahora, quizá te estás preguntando si todas estas historias terminan bien. El campo no siempre responde con justicia humana.
A veces la justicia llega, otras veces llega tarde, y en ocasiones no viene. Pero hay algo que conecta cada uno de estos relatos. La palabra, la casa del hombre, la promesa, el cuidado de los niños, el reconocimiento de los límites. Todas son lecciones, y como el barro que se seca al sol, dejan marcas que no se borran. Antes de seguir con lo que viene, y créeme, lo que sigue te va a helar la sangre si te criaste entre girasoles y maíz, me gusta recordar que estos causos se cuentan para que no olvidemos. Para que, si alguna vez un joven te pide la mano o te propone una promesa bajo la luna, pienses primero en los nombres que se pronuncian al viento. Para que si ves a un chico mirar la mata demasiado tiempo, lo saques con un abrazo y no con desprecio. Para que, si alguien viene del monte con los ojos apagados, recuerdes que hay cosas del mundo que no se arreglan con explicaciones simples. El cuarto causo para esta tarde trata de pactos y poder. Aquí aparece Quiteria, la mujer que sabía de palabras y de curas, y su aprendiz Lucia, que llegó al oficio con la confianza que da la juventud. En el pueblo, Quiteria era respetada, conocía hierbas, sabía leer la cara de la cabra, y tenía la costumbre de poner nombres a las penas. Lucia veía en ella un espejo y aprendía sin preguntar demasiado. Un día, llegó al pueblo un forastero con una oferta, trabajo, dinero y el respeto que el patrón da sin preguntar. Lucia, impulsiva como era, creyó que aquel brillo nuevo era la salida de la pobreza y aceptó ayudar en lo que el forastero pedía. Quiteria, al enterarse, no dijo mucho. Los ancianos dicen poco cuando hablan de lo que no deben repetir, pero la desconexión entre quien guarda el saber por amor y quien lo usa para ganar poder es peligrosa. Lucia empezó a mejorar las heridas de los animales con recetas que no eran del antiguo tomo. Al principio, el pueblo aplaudía. Curó a la yegua del patrón y a la mamá de 2 niños. Pero la ayuda venía acompañada de pedidos. Favores pronto convertidos en demandas. Lucia accedía, y la joven se volvió hermosa a ojos de quienes miden la vida en monedas. Hasta que un día, una petición llegó que rompía la medida, que obligara a alguien a obedecer sin derecho a réplica. La historia se enreda cuando el poder se usa sin respeto y sin entender el precio. La lección aquí es simple y dura. El don sin cuidado puede convertirse en veneno, y la tierra, que todo lo guarda, no olvida quién abrió las veredas para que el forastero entrara. No voy a contar todo ahora, porque parte de este relato merece estar allí, donde la noche crece y la gente escucha sin parpadear. Pero te adelanto que hay consecuencias que se parecen a las mareas. Suben sin aviso y arrastran lo que encuentran. Entre estas historias el aire se vuelve denso. Se oyen grillos, pero también hay ruidos que no son de grillos. Un caballo que relincha en la distancia, el crujir de una rama, el rumor de voces que no se animan a decir nombre. Si te criaste en el campo, sabes reconocer esas señales. Son las huellas de lo que viene. Y lo que viene, a veces, no viene solo. El quinto cuento que tengo para vos va a hablar de orgullo y de cómo el poder puede cegar al hombre. En una hacienda grande, con puertas de madera pesada y un patio donde el polvo se asentaba como un juramento, vivía el coronel Argemiro. Tenía un hijo, Argemiriño, que era la copia exacta de su autoritarismo. Joven, fuerte, con el odio de quien no fue amado como debía. Rosiña, una chica del pueblo, había enamorado al hijo del coronel con una ternura que ni las ostentaciones del patrón supieron comprar. La fiesta en la hacienda se prometía monumental. Música, comida, vinos que olían a historia. Pero aquella noche, como suele pasar cuando el orgullo se mezcla con la bebida, algo se rompió. No voy a entrar en detalles crudos del conflicto, porque el dolor no es para mostrar.
Solo diré que hubo una pelea de palabra que se tornó en otra cosa. Un disparo que resonó fuerte en el corredor y después el silencio. Las consecuencias fueron tan grandes que el pueblo tardó semanas en reponer la respiración. Argemiro, hombre que había impuesto su ley, se encontró con una maldición que nació de su propio orgullo. Las familias son como tejidos. Cuando un hilo se rompe, el resto tiembla. El castigo no siempre llega de la justicia del hombre. A veces llega de la justicia que no tiene juez ni testigos, solo historias que se cumplen a su tiempo. Y la lección para quienes escuchan es clara. No confundas el poder con derecho, ni la ira con justicia. No hagas de la fuerza una herramienta para borrar la culpa. Y ahora te cuento de la familia Santos, que vivió algo que la gente comenta bajito. Una maldición instalada que solo pudo ser desatada con un sacrificio de amor que nadie esperó. C. Pequeno, muchacho travieso, cruzó una línea de violencia por orgullo y su acto encendió la furia de alguien que conocía la vieja lengua de la tierra. Dona María, su madre, se convirtió en el corazón del remedio. Una mujer que no tenía nada salvo sus manos y la fe en lo que una madre hace por su hijo. Lo que pasó con los Santos demuestra que a veces el amor maternal tiene un precio que no aparece en libros. Podría seguir, y lo haré, porque faltan aún relatos que te harán mirar al cementerio viejo con otra mirada. Pero por hoy, te dejo con estas historias que ya pisaron tu memoria. La novia en la curva, la niña del riacho, el hombre que vio su muerte, la vencedeira y la aprendiz, la fiesta que se quebró y la familia que pagó caro por la soberbia. Cada una deja una enseñanza, y si creciste en el campo, comprendes que no son solo cuentos, son mapas para caminar sin romper lo que nos sostiene. En un rato más te contaré lo que pasó en la hacienda con Argemiro y cómo el pueblo tuvo que decidir entre la ley y el arrepentimiento. También volveremos a Dona María, que no se rinde fácil. Ahora mira las brasas. ¿Ves cómo una parte brilla y otra se apaga? Así son las historias del campo. Iluminan donde las necesitas y dejan sombras donde conviene guardar respeto. Por ahora, cerrá los ojos un momento y recordá. La palabra vale. Los niños merecen cuidado, y la muerte a veces llega como quien pasa por la calle, sin pedir permiso. Pero antes de que sigamos, acordate. Si estas historias te atrapan y querés más causos del campo, suscríbete y activa la campanita. Así más gente en su lugar podrá sentarse junto al fuego a escuchar lo que la tierra nos quiere contar. Ahora, baja la voz y prepárate. Lo que viene no es para los que no saben sostener el silencio. Baja la voz conmigo y seguilo un rato más, que estas historias no terminan donde uno piensa y la noche tiene memoria. Lo que voy a contarte ahora sucede en la hacienda del coronel Argemiro, donde el polvo se asentaba como si cada grano fuera la suma de viejas arrogancias. Argemiro era de esos hombres que aprendieron a mandar desde chicos. La finca le obedecía al nombre. Los trabajadores lo saludaban por costumbre y la campana del patio parecía doblar de miedo cuando él pasaba. Tenía un hijo, Argemiriño, que creció entre órdenes y represalias. El chico se volvió fuerte por necesidad y cruel, por ejemplo. El amor para él era una moneda que el padre no sacaba del bolsillo. Rosiña llegó al pueblo con la sonrisa suave de quien no sabe hacerse daño con la dureza de los otros. Le gustaba la música, bordar con manos claras y recibir la sombra de la tarde en la frente. Argemiriño, más por orgullo que por ternura, la tomó entre sus manos y al pueblo le pareció que por fin el patrón había dejado entrar algo que no se podía comprar. La fiesta, esa misma que te adelanté antes, prometía ser tremenda. Se celebraba lo que el coronel llamaba unidad de la casa, y la gente venía pensando en vinos, en carne y en las historias que el patrón contaba para que el orgullo se mantuviera vivo. Pero el orgullo a veces es un vaso que se quiebra con una palabra mal dicha.
Rosiña tuvo el valor de decírsele al joven que quería otra cosa. No joyas, no pompa, sino respeto. Que no quería ocupar un lugar de cosa, sino uno de verdad. La frase fue un cuchillo en la costumbre de Argemiriño. El joven reaccionó con palabras que hicieron ruido, y el orgullo del coronel, herido en su linaje, salió del cuerpo de Argemiriño como si fuera propio. No voy a repetir la pelea de palabras, porque las palabras ya quedaron clavadas. Lo que pasó fue así. En el calor de la discusión, en la locura del golpe, se escuchó un disparo que partió la noche, y después un silencio que fue peor que cualquier grito. Cuando la gente corrió, Rosiña yacía en el corredor, y Argemiriño estaba de pie con la cara color de tierra. El coronel, que no tenía costumbre de perder la compostura, vio en el rostro de su hijo la mezcla de rabia y vergüenza que a veces hace explotar a los hombres. En un arrebato que nadie hubiese esperado, Argemiro apuntó, no con palabras esta vez, sino con la justicia que él había aprendido a ejercer por mano propia. Fue un tiro al aire, dijeron algunos, y otro que no fue. Lo sorprendente, y lo que el pueblo jamás olvidó, fue que Argemiro terminó matando a su propio hijo, como si al final no hubiera otro modo de sostener la ley que con sangre de casa propia. Hay hechos que pasan así, donde la furia encuentra un camino para cerrarse. Pero lo peor no fue el acto en sí, sino lo que vino después. La tierra empezó a quejarse. Los animales dieron crías débiles. La lluvia se hizo esquiva en las semanas que siguieron, y hasta los perros dejaron de hacer ruido, como si algo pesado se hubiera asentado en la garganta del pueblo. La gente, que en el campo no confunde casualidad con destino cuando hay muchos ojos para ver, dijo que una maldición se había plantado en la hacienda. Otros sostuvieron que la propia conciencia del coronel era la maldición. Argemiro, que había gobernado con puño de hierro, perdió el gusto por la mesa. Los jornaleros empezaron a evitar la casa grande y a comer lejos. La autoridad del coronel se fue deshilachando. En noches de luna, algunos juraron haberlo visto a Argemiro en el redondel del patio, llamando el nombre de su hijo como quien invoca un fantasma para pedir perdón que ya no tiene salida. Otros contaban que el hijo regresaba en sombras, no para culpar sino para mostrar lo que una decisión tomada en rabia puede arrancar de la vida de la gente. Con el tiempo, la hacienda cambió de manos. La justicia humana hizo lo suyo, pero lo que más marcó fue la lección que quedó en la voz de los mayores. El orgullo del patrón le costó la sangre de su casa y el silencio del pueblo. Y cuando las personas vuelven a sentarse a hablar de aquello, siempre dicen lo mismo. Nunca confundas poder con derecho. Hay cosas que se pagan baratas y otras que, al pagarlas, no te quedan monedas. La historia de Argemiro se volvió un aviso que las madres repiten en voz baja. Cría a los chicos con palabras, no con golpes, porque la violencia que enseñas volverá en la forma que menos esperas. Después de esta tragedia, la gente del lugar aprendió a medir la ira. No se volvió más benévola de golpe, pero entendió que la violencia entre los tuyos abre puertas por las que no querés que anden los malos recuerdos. Y ahí me gusta reparar un rato cuando cuento estas cosas. En el campo, las consecuencias tienden a ser visibles. No es que el destino sea un jefe, es que las acciones de un día construyen el mapa por donde va a caminar el pueblo en los años que siguen. Y si pensás que ese fue el final, escucha lo que pasó con la familia Santos, que fue otra lección dura y clara sobre el peso del orgullo y la posibilidad del amor que salva en la forma más inesperada. Los Santos eran una familia pequeña pero muy unida. C. Pequeno, su hermano mayor que gustaba de jugar duro, y Dona María, madre que todo lo daba, que sabía estirar la comida cuando el bolsillo estaba flaco y que tenía la paciencia de quien conoce todos los nombres de sus hijos de memoria. C. Pequeno, muchacho que aún no entendía las fronteras entre broma y ofensa,
Se metió en un lío con un joven de otro paraje. Se dice que fue un reto tonto, una apuesta que nació en la taberna y que creció con la noche. Lo que empezó con gritos terminó en una desgracia. Alguien perdió la vida en la pelea y las culpas se repartieron con la rapidez de quien necesita un chivo expiatorio. Los santos no eran rencorosos, pero el dolor hace cosas raras. La familia de la víctima quiso castigo, y el pueblo, que necesita certezas, señaló a C. Pequeno como culpable. El muchacho, por orgullo o por miedo, no pidió perdón. La cabeza caliente se enredó con la costumbre de aguantar y con la idea de que el error se arreglaba con más furia. Fue en ese punto cuando la historia tomó un matiz que todavía hoy se cuenta con voz baja. Alguien, en la noche, habló con lenguas que no se aprenden en la escuela, y empezó a sembrar palabras de maldición como se siembra el maíz. No digo que sea verdad ni mentira. Digo que la gente del lugar percibió que algo se rompió. Los santos empezaron a notar cosas extrañas. El ganado perdió la fuerza, la casa se volvió fría aunque fuera verano, y la sombra de ese pequeño parecía crecer como si llevara algo pesado atado a la cintura. Dona María lo veía todo con ojos que amaban sin descanso. Sabía que la familia estaba en peligro y que las voces de afuera no siempre pesaban la misma culpa que el propio corazón. Una noche, mientras la luna cortaba la vaguada con su filo, Dona María tomó una decisión que nadie podía entender desde la razón fría. Se fue al borde del monte, donde las historias dicen que a veces se escuchan promesas antiguas. No voy a narrar detalles de ritos ni pasos, porque no es mi costumbre enseñar lo que la gente guarda para sí. Lo que diré es esto. Dona María ofreció en silencio algo que no se mide en plata ni en tierra. Su don fue el de alguien que ama hasta el extremo. Se puso delante del dolor de su hijo y lo tomó sobre sí con todas las formas que el amor de madre puede tomar. Algunos vieron esa noche una salida milagrosa. Otros juraron que lo que la mujer hizo fue pagar con su vida lo que la ley del pueblo no había alcanzado. Lo cierto es que, después de su gesto, las cosas fueron cambiando. C. Pequeno dejó de caer en la neblina que lo consumía. La casa recuperó cierta calma, y la gente empezó a hablar de perdón de un modo distinto. No digo que no hubiera precio. Dona María no volvió a ser la misma. Algunos dicen que se fue al monte sin que nadie la viera despegar los pies del suelo. Otros, que vivió lo suficiente para ver a su hijo enmendarse. Lo que me interesa que entiendas es la lección que quedó. Hay amores que se ofrecen como puente cuando las leyes fallan, y hay sacrificios que cambian el rumbo de una familia. Pero también te digo con la voz de viejo, no uses eso como razón para buscar soluciones dramáticas. El heroísmo de Dona María no es manual de instrucciones. Es más bien un espejo para que veamos el valor del cuidado y la urgencia de arreglar las cosas antes de que la desesperación nos lleve a gestos que no se deben alentar. A partir de entonces, C. Pequeno creció con el peso de lo vivido, con la gratitud de quien ha recibido algo impagable. Trabajó la tierra con más ganas de servir que de mostrar. Y el pueblo, que siempre vuelve a marcar a la gente por lo que hizo, lo dejó en paz, con una mirada nueva. El nombre de Dona María quedó bendito en la memoria de los vecinos, una mujer que demostró que el amor tiene una fuerza que a veces la ley no reconoce, y que, ante el desorden, la entrega puede ser el lugar donde aparece la cura, aunque esa cura no sea una existencia sin dolor. Entre estos dos relatos, el del coronel y el de los santos, se teje una idea que repito cuando estoy junto al fuego. El orgullo puede quemar la casa, y el amor, si es verdadero, puede reconstruir aunque deje cicatrices. No es una fórmula bonita ni sencilla. Es, a lo sumo, la otra cara de la vida en los pagos, donde las decisiones se ven en las cosechas del año siguiente.
Ahora quiero contarte algo que tiene que ver con la palabra y con las promesas que, en el campo, valen mucho más que un papel sello. Es la historia de C. y Dona María das Dores, una pareja que entendía el valor de los ritos pequeños. Una visita al cementerio los domingos, una flor puesta con calma, una moneda dejada en la tumba de un padre que se fue sin poder despedirse. Para ellos, el cementerio viejo era más que tierra. Era la memoria de quienes habían ayudado a labrar el camino. Una tarde de otoño, Don C. prometió a su esposa que al año siguiente, en el aniversario de la muerte de su madre, volvería a ir caminando hasta la cruz del cementerio viejo, y no con carro, para mostrar respeto. «Caminaremos como los que vienen a pedir permiso», dijo, y Dona María das Dores le apretó la mano y sonrió, porque en la palabra dada entre ellos había una solemnidad que no se rompe. Pero la vida tiene formas de empañar hasta las promesas más sinceras. Un año después, la cosecha había fallado, y Don C., que había prometido caminar, se encontró con la presión de cargar sacos, de organizar jornales y de sostener la casa. Al final, con la excusa de la lluvia que venía y el asombro de la necesidad, prometió otra vez que la próxima semana irían, que era mejor hacerlo con calma y no arriesgar el ganado. Dona María das Dores, que había confiado en la palabra de su marido, esperó. Pasaron los días y la promesa quedó en nada. Las manos que antes se apretaban para sostener una palabra, ahora tenían la distancia que trae el abandono. Lo curioso fue que, a los pocos meses, comenzaron los pequeños desórdenes. Las cosas se perdían en la casa. La lámpara que siempre alumbraba la mesa se apagaba antes, y por las noches se escuchaban pequeños pasos que nadie reconocía. No voy a decir que la tumba exigiera pago, porque no es así de mecánico. Lo que sí ocurrió fue que la conciencia de Don C. lo empezó a devorar. Se sentía mal por no haber cumplido lo dicho a una mujer que lo había esperado. Entonces, acostumbrados a las tradiciones, algunos del pueblo murmuraron que la tierra no admite promesas a medias. Don C. decidió enmendarse. No fue un acto grandilocuente ni un rito que merezca explicación. Fue algo más simple y más humano. Una mañana se levantó antes del alba, le dijo a su esposa que lo iba a hacer aunque volviera con los pies llenos de barro, y partió hacia el cementerio viejo. Caminó con pasos pequeños, deteniéndose cada tanto para escuchar los sonidos del monte. Llegó a la tumba con las botas embarradas y habló con el nombre que le faltaba desde hacía tiempo. Se quedó allí hasta que la tarde se hizo dueña del lugar, y cuando volvió a casa traía una calma que no era del todo explicable por la distancia recorrida. Era la paz de quien resolvió una deuda que pesaba en la memoria. La lección que quedó de C. y Dona María das Dores fue sencilla y antigua. La palabra que das a quien amas tiene que valer. En el campo no son solo ceremonias, son puentes que sostienen la vida familiar. Si prometes algo, camina hasta cumplirlo. Si no podés, busca la forma de reparar. Eso es parte de la sabiduría que la tierra enseña. Las cuentas se saldan con actos, no con excusas. Ahora, después de estas historias, quizás sentís un escalofrío o una ternura que no esperabas. Eso es lo que pasa con los causos del campo. Te acercan a la fragilidad del ser humano y a la fuerza de lo antiguo. Antes de cerrar del todo, quiero contarte del final de la vencedeira Quiteria y de su aprendiz Lucia, porque su historia resume otra advertencia poderosa. El saber sin ética puede hacer daño. Quiteria, como te dije, era respetada por su oficio y por la forma en que guardaba secretos. Tenía manos cansadas pero firmes, y enseñó a Lucia no solamente hierbas y nombres, sino el modo de escuchar. Porque curar, en el campo, no es imponer, sino acompañar. Lucia, joven y ambiciosa, llegó con hambre de reconocimiento. Al principio ayudó bien, corrigió fracturas, limpió fiebres, calmó niños. La gente empezó a aplaudirla, pero la fama, como el río, tiene corrientes que arrastran.
Lucia se vio tentada por promesas de aislarse del precio de la humildad y usar lo que aprendió para conseguir más que respeto: poder. Cuando la joven empezó a hacer favores que pasaban de lo razonable, la comunidad lo percibió. Pedidos que parecían inocentes se volvieron cadenas de imposiciones. Y el forastero que te mencioné antes, ese hombre de promesas fáciles, terminó siendo el espejo donde Lucia se miró sin ver las consecuencias. La vencedeira, que había callado mucho, no miró para otro lado. Sentía en las manos de la aprendiz el peso de lo que se podía perder. Intentó hablarle al oído y decirle que el don se cuida, que el cuidado no se vende. Lucia, en su inercia, no escuchó con el corazón. La caída fue silenciosa, como suelen ser las cosas que no prosperan con verdad. Primero, la gente dejó de llevarle a las casas a Lucia. Luego, con discreción, empezaron a contar que la joven había pedido cosas que nadie debía pedir. Su nombre pasó de ser de respeto a ser de sospecha. La chica perdió amigos y se encontró sola con la necesidad que tanto la había tentado. Quiteria, que no quería la humillación pública de su aprendiz, le ofreció socorro sin humillarla. Un lugar donde volver a aprender que el don sin humildad es una herramienta rota. Lucia aceptó con vergüenza, trabajó en el silencio, y con el tiempo volvió a ser alguien que escucha. No es una historia de castigo celestial ni de venganza, es, antes que nada, un recordatorio. El poder que no se guarda con ética se vuelve daño. Los que enseñan en el campo suelen repetirlo como un refrán: el saber sin corazón es como una casa sin cimientos. Quiteria siguió con su vida, con la dignidad de quien sabe que los errores no siempre justifican la humillación. Lucia, por su parte, aprendió que hay que pagar el precio de la reparación con trabajo y con honestidad. Esa reparación no borra el pasado, pero abre la puerta a la posibilidad de volver a andar bien. Entre una historia y otra, te habrás dado cuenta de un hilo común: la palabra, la promesa, la responsabilidad y el amor. Esas son las claves que, si no las cuidas, te pueden dejar sin techo. Y no es que el campo sea más místico que la ciudad. Simplemente las consecuencias se ven más rápido, porque la vida allí es más estrecha. La gente se conoce por nombre, y las acciones rebotan con fuerza. Antes de terminar, quiero volver a vos, que quizá creíste que estas eran solo fábulas. Si creciste en el campo, sabes que no se trata de probar que lo sobrenatural existe o no. Se trata de escuchar lo que las generaciones nos dejaron. Mapas de conducta para no romper lo que sostiene una comunidad. Si sos de la ciudad y te gustan estas historias, quizás hallas en ellas algo que no sabías que buscabas. Una lección de vida simple y dura. Cierro con un consejo que no es mío, sino de la gente que me enseñó a contar estas cosas. Cuida lo que prometés. Vigila a los niños. No confundas autoridad con derecho. Y aprende a pedir perdón cuando te equivoques. La tierra no perdona por capricho. Lo que hace es reflejar lo que sembrás. Si sembrás ira, recoges soledad. Si sembrás amor, cuanto menos, recoges compañía para el camino. Y ahora te pido lo mismo que pido cuando la noche termina de respirar. Contame en los comentarios la historia que se cuenta en tu pueblo. ¿Cuál es el causo que te enseñaron a no repetir? Compartí este video con alguien que también creció en el campo, o con quien quiera aprender a caminar con cuidado. Las historias se cuidan si se comparten. Multiplican la memoria y aumentan la posibilidad de que otros no tropiecen en los mismos errores. Que la tierra te sea ligera y que la palabra que des tenga el peso justo. Volvé pronto a sentarte junto al fuego. Todavía quedan noches para contar. Y si creciste en el campo, sabes que siempre hay una más para aprender. Despedirme ahora es solo un hasta luego. Llévate estas historias como quien lleva pan al trabajo, para sostenerse en el día y para dar a quien pase hambre de memoria.